Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes dentro de este gran espacio llamado Smart Minds, que hoy tengo el gusto de poder conducir. Muy contento, muy feliz, muy honrado, sobre todo por el invitado que tenemos el día de hoy, que ahorita ya lo presentaré. Quiero darles la más calurosa bienvenida. Yo me llamo Ernesto Valdés, soy psicólogo, especialista en temas de ciudades inteligentes y estamos en este gran espacio llamado Smart Minds. Un espacio que lo que busca es elevar la conciencia, transformar las mentes, elevar las ideas y pues tener temas en común con todos los que nos escuchan sobre volvernos más humanos, poder conocer más sobre tendencias que hoy suceden en el mundo, y es la razón del por qué estamos aquí. Y es así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el arquitecto Luciano Herbilski, un arquitecto de un gran renombre en México, Latinoamérica, el mundo, vanguardista, que hoy nos va a presentar y nos va a contar sobre sus experiencias, de lo que él ha vivido dentro de su sector, que es la arquitectura. Ya ahorita él nos va a platicar toda esta parte interesante que trae, y precisamente de ahí quiero comenzar, querido Luciano, que nos puedas platicar para todos aquellos que no te conocen, que nos puedas decir brevemente quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho, y pues que la gente te conozca. Bueno, antes que nada, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí y compartir este espacio para divertirnos y entender un poquito más también de lo que hacemos nosotros los arquitectos. Yo soy Luciano Herbilski, soy el arquitecto director general del despacho Herbilski Weinberg Arquitectos, y nos dedicamos justamente a la arquitectura y al diseño de interiores. Y trabajamos tanto en proyectos residenciales como de hospitalidad y comerciales también, ¿no? Centrándonos generalmente en cómo viven nuestros clientes los proyectos, y creo que justamente a eso vamos en la entrevista de hoy, ¿no? Es correcto, Luciano, sí. Sobre todo poder brindarles a ustedes, a todos los que nos escuchan, visiones diferentes. Esta es la intención, de poder tener un espacio de conocer visiones, conocer pensamientos, experiencias, y precisamente yo quisiera empezar con esa parte, Luciano, que nos puedas platicar esas experiencias que has vivido con tus clientes. Como tú lo has comentado, estás enfocado en el tema de Habitat, en el tema de hospitality. ¿Y qué pasa cuando tus clientes te reflejan las emociones de que quieren algún proyecto de ciertas maneras, de ciertas texturas, colores, etcétera? ¿Y cómo puedes, en este caso, o tu experiencia, tu feeling, cómo te ha hecho interpretar para que termines de hacer tangible esos sueños? Sí, antes que nada, bueno, cuando, por ejemplo, nosotros siempre decimos que hay dos tipos de clientes, ¿no? Tenemos el cliente de hospitalidad, es lo abordamos, por supuesto, de una forma muy diferente al cliente residencial. Al cliente de hospitalidad tenemos que estudiar el mercado, claro, a dónde se dirige, digamos, esta marca que nos está contratando, ¿no? Pero igual nos enfocamos en cualquiera, ya sea en hospitalidad o que en este caso serían hoteles en general, o en residencial, en la generación de emociones, ¿no? ¿Qué emociones va a generar el espacio que vamos a diseñar? Y eso es lo que más nos interesa y lo que más nos gusta hacer, ¿no? Que la gente se emocione, piense, se relaje, por supuesto, también, que genere, ¿no? que genere sensaciones, especialmente cada uno de los espacios que diseñamos. Y, por ejemplo, en el caso residencial, sí nos enfocamos muchísimo en la familia, en el cliente, ¿no? Que nos contrata. A veces son personas solas, a veces son parejas jóvenes, a veces son parejas solteras que ya los hijos volaron del nido, y muchas veces son familias grandes, ¿no? Que tienen desde 2 hijos hasta 5 o 6, ¿no? Nos han tocado familias muy grandes también. Claro. Entonces, en el caso de las familias nos gusta muchísimo, por ejemplo, invitar a los niños, ¿no? No importa la edad que tengan, ¿no? Entonces nos gusta invitar a los niños, por supuesto con el permiso de los padres,
al despacho, ¿no? Decirles qué les gustaría que tenga su casa, su espacio en particular, como su recámara, qué les gusta hacer, ¿no? Qué hobbies tienen, ¿no? Y bueno, es una experiencia muy agradable que disfrutamos muchísimo, tanto nosotros dentro del despacho como con los padres, ¿no? Y muchas veces incluso a los padres, que obviamente son nuestros clientes, les decimos que no vengan, ¿no? Que lo dejan a los niños y no los dejen solos, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que a veces, muchas veces los niños lo miran los papás, ¿no? Claro. Me ha pasado también con mis hijos, por supuesto, ¿no? Y a ver si puedo decir esto o no, ¿no? Claro. Entonces nosotros preferimos que les salga todo, ¿no? Ya sea bueno o malo, lo que salga de la cabeza de estos niños, que generalmente es muy bueno. Además, para nosotros no, es una linda, digamos, como no solo interacción con ellos, sino que agradecemos también mucho lo que llegan a pensar su los creatividad, niños, claro, ¿no? ¿no? Su creatividad, porque claro. nos los transmiten y obviamente es algo muy interesante para el proceso del proyecto, ¿no? Y obviamente, imagínate las locuras que se les ocurren cuando más chicos, más locos están. Claro, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que a mí me encanta, que hay uno de los niños en uno de los proyectos que fue muy reciente también, le encantan los deportes extremos, ¿no? Entonces se cuelga de todos lados, que salta, ¿no? La madre siempre está con el corazón en la boca, ¿no? Y hace todo tipo de locuras. Entonces lo que hicimos fue crear en la casa puentes colgantes, ¿no? Por supuesto con la seguridad que corresponde, claro, y que se necesita para este tipo de espacios, camas colgantes en los árboles, y la verdad que salieron cosas muy lindas, y el resultado, ¿no? Cuando le entregamos el proyecto a la cara, era ver la cara de este niño y jugar por todos lados, era una alegría enorme, también por supuesto para los padres que terminaron jugando igual que ellos, ¿no? Así que bueno, la verdad es que esa es una parte muy, muy, muy linda que nosotros tratamos de integrar en nuestros proyectos, que es justamente entender lo que toda la familia. Genial, ¿no? Genial. Genial, se me hace genial lo que comentas, porque quiero platicarte rápidamente y para los que nos escuchan. Yo soy psicólogo de profesión y trabajo en los temas de ciudades inteligentes, pero particularmente en la psicología de la ciudad. Cómo el hábitat en el que estamos puede influenciar negativa o positivamente en nuestro comportamiento. Cómo desde una banqueta, desde un parque, desde un espectacular que se pueda ver, qué nos transmite en ese momento el tráfico, ¿no? Los aromas de la ciudad, todo al final es química que en nuestro cerebro empieza a accionar circuitos, ¿no? Que pueden activarse negativa o positivamente, ¿no? Entonces yo desde esa parte y tomando en cuenta que sí, que tus expertices son los que acabas de comentar, Luciano, pero tú ahorita tocaste algo que se me hizo fundamental y trascendental. Incluyes a toda la familia, no solamente el que paga, ¿no? Exacto. No solamente el que paga, que es papá, mamá, ajá, sino que incluyes a los niños, que seguramente deben incluir cosas como sus mascotas, uh-huh, también, etcétera, y haces una pequeña microciudad inteligente e inclusiva. ¿Cómo lo podrías en este caso tú determinar ya a una ciudad, por ejemplo, en la que estamos en la Ciudad de México? ¿Tú qué opinas al respecto de lo que pasa hoy en nuestro hábitat? ¿Cómo vivimos y cómo lo interpretas en cuestión de a cómo nos comportamos? Sí, yo creo que es algo muy importante y creo que sería fundamental que nosotros los arquitectos nos interesáramos más por este tipo de cosas y lo estudiáramos más a nivel psicológico como nuestra especialidad, porque realmente en el estrés que vivimos en el día a día a veces decimos, ¿por qué no bajamos un rato a ver qué pasa afuera y damos una vuelta? Y porque también la actualidad de hoy, digamos, nos dice o nos dicta, ¿no? Que los espacios en donde vivimos, que generalmente son departamentos, por la densidad de las ciudades en las que vivimos, especialmente en la nuestra, en la Ciudad de México. Así es. Y cada día son más pequeños, ¿no? También por, obviamente, una situación socioeconómica, ¿no? Entonces, al achicarse esos espacios internos, tenemos que buscar que la ciudad sea más atractiva, ¿no? Sea más interesante para poder pasearla, para poder caminarla, para tener
trayectos, digamos, más cortos entre nuestras actividades y nuestra vivienda. Entonces creo que hay mucho todavía por hacer en cuestión de urbanismo, de diseño urbanístico en México. Los parques obviamente juegan un papel fundamental. Tendríamos que lograr obviamente también que el transporte público sea más inclusivo, llegue a más lugares, ¿no? Sea más, que la red del transporte público sea más eficiente, porque también debido justamente al tamaño de la ciudad en la que vivimos, los tiempos de trayecto se hacen enormes, ¿no? Caminamos poco, que es otra de las cuestiones que deberíamos cambiar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en ciudades más desarrolladas la gente camina muchísimo más y eso es mucho más saludable, ¿no? Y ahí por eso nosotros tenemos un problema también de obesidad, ¿no? Es correcto, somos prácticamente ya con Estados Unidos, estamos ahí entre que uno es primero, segundo, pues con un índice de obesidad tremendo. No es complicado aquí en la ciudad también el tema de los parques, la movilidad, todo lo que acabas de platicar, y por eso para mí era súper interesante poder conocer tu perspectiva desde primeramente arquitecto puro que luego llevó sus especialidades, pero conocer precisamente esa parte donde creo que hace falta más poder tener una conexión de los arquitectos urbanistas que puedan incluirse con psicólogos ambientales, psicólogos sociales, con organizaciones civiles, con otras personas que pudieran guiarlos un poco más en lo que se necesita dentro de la ciudad. Entonces para mí era súper importante conocer esto, Luciano. Y a raíz de eso y lo que conocemos de ti y que también la gente lo pueda conocer, sabemos que eres un amante del medio ambiente, la sustentabilidad, de poder trabajar con materiales diversos. Esta parte es que se me hace también increíble porque no solamente construyes casas residenciales, hoteles, etcétera, con un propósito que es generar dinero, sino que también lo construyes con un propósito ambiental. ¿Qué nos puedes platicar de esa parte? Sí, la verdad que para nosotros en el despacho es fundamental siempre tratar de enfocar el proyecto en ese sentido, ¿no? El medio ambiente y la naturaleza que tenemos que cuidar todos. Entonces, en principio lo que tratamos es de concientizar a nuestros clientes, ¿no? Que muchos de ellos, y gracias a Dios las generaciones más jóvenes cada vez más, ya vienen con ese cassette en el cerebro, ¿no? Con ese disco rígido que dicen, bueno, vamos por este lado, quiero que mi arquitecto me enfoque y me asesore en cuanto a la parte medioambiental. Entonces ya vamos de gane con eso, ¿no? Pero generalmente sí es un trabajo que tenemos que hacer, que en principio tenemos que decirle al cliente, sí, lamentablemente todavía estamos lejos de poder tener al alcance económico de todo el mundo todas las variables que tenemos en construcción medioambiental, pero también hay una forma de realizarlo que se puede amortizar con el tiempo, ¿no? Si la familia o el cliente tiene la posibilidad, digamos, económica de poder llevarlo a cabo en la manera, digamos, en que nosotros se lo presentamos para poder lograr un proyecto lo más sustentable posible, logramos una amortización en el tiempo a pesar de la inversión que es mayor por lo general que una inversión de una construcción tradicional, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día tenemos muchos elementos que utilizamos, como obviamente los paneles solares, que todo el mundo conoce, los paneles solares cada vez se hacen más eficientes y más baratos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a poder integrarlos. Antes necesitabas comprar para una casa tipo 20 o 30 paneles, hoy con 10 o 15 ya integra justamente la energía correspondiente a esa zona o por lo menos a este rubro. Utilizamos hoy también no solo los paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica, sino también los paneles solares para calentar agua, ¿no? Entonces ya hoy utilizamos esos paneles para calentar el agua del circuito hidráulico de toda la casa, para si hay una alberca o un jacuzzi también utilizarlos para calentar esa misma agua. Entonces ya reemplazamos en cierta forma el gas LP o el gas natural, dependiendo de la zona, qué tipo de gas hay.
También, por supuesto, utilizamos lo que, corresponde a toda la parte de iluminación LED, que hoy ya está mucho más generalizado y muchísimo más al alcance de todo el mundo. Claro. Entonces, con eso bajamos el consumo notablemente de energía. Tenemos también plantas de tratamiento. En muchos de los lugares en los que trabajamos no hay infraestructura de aguas negras, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacemos en esos lugares es colocar una planta de tratamiento que hoy en día las que nosotros nos proveen son muchísimo más económicas que las que normalmente se conseguían tradicionalmente. Claro. Okay. Trabajan a base de bacteria viva, ¿no? Okay. Entonces el sistema también es muy orgánico. Todo sigue siendo circular. Un ciclo, ¿no? Sí, claro. Esas plantas son pequeñas como para residencias, ¿no? Antes normalmente únicamente los hoteles podrían tener esta infraestructura de plantas de tratamiento, normalmente en playas como en la Riviera Maya, porque eran gigantes, ¿no? No había esta adaptación para vivienda. Hoy en día sí la hay. Ya nosotros la trabajamos desde hace más de 10 años. Esta tecnología originalmente venía de República Checa, hoy en día se hacen aquí en México, ¿no? Bueno, esa planta de tratamiento lo que logramos es no solo tratar el agua para que salga, digamos, con la limpieza necesaria, sino reutilizarlo también para riego y a veces hasta para aguas grises en los WC. Claro, ¿no? Y esa parte es súper importante hoy en día. Es una realidad que hoy vivimos una etapa complicada en nuestro planeta en cuestión del medio ambiente. El calentamiento global ya es una realidad. Antes era una fantasía, se podría decir, y hoy es una completa realidad. Acá en México estamos pasando una crisis hídrica muy complicada. En México, en la Ciudad de México, llevamos prácticamente 2 meses que está lloviendo impresionantemente. Ayer llovió impresionantemente, pero tenemos otras zonas del país donde no ha caído ni una sola gota de agua y en ese tipo de lugares, por ejemplo, que puede ser complicado la captación del agua. Tomando este ejemplo que te acabo de decir, tomo otro dato también muy interesante. ONU Habitat dice, a través de los números que ellos tienen y predicen, que para el año 2050 vamos a ser ahora 9 billones de personas y que de esos 9 billones de personas, al menos el 80% van a vivir en ciudades. Con estos elementos, Luciano, calentamiento global, crisis hídrica, vivienda, 9 billones de personas en los próximos 25 años. ¿Qué te dice esto y a dónde crees que se dirige todo el tema residencial, vivienda, ciudad? ¿A dónde crees que va a tu visión? Bueno, yo creo que en principio el agua, donde más consumo hay generalmente es en el agro, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la tecnificación del riego del agro es un punto fundamental. Tenemos que también lograr que esa gran cantidad, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México particularmente, que esa gran cantidad que tenemos de agua, por ejemplo, en estos meses, que son los meses de la época de lluvias, poder inyectarla al subsuelo, ¿no? Y que se inyecta en cierta forma al día de hoy, pero no toda, ¿no? Y ni siquiera la mayor parte, ¿no? Entonces, tendríamos que lograr que en vez de traer el agua de grandes distancias como la traemos hoy, por ejemplo, del sistema Cutzamala, que viene de Valle Bravo, Villa Victoria y la otra presa que ahora no recuerdo el nombre, o de otras presas que están del otro lado, dependiendo de la zona de la ciudad, tendríamos que lograr tener plantas de tratamiento de esa misma agua o plantas de potabilización de esa misma agua que logramos inyectar al subsuelo aquí en los alrededores de la ciudad. Entonces eso va a generar obviamente mucha más eficiencia en la utilización, mucha menos pérdida, porque hoy tenemos muchísima pérdida no solo en evaporación, sino en el mantenimiento de todas estas redes que proveen agua. Siempre hay pérdidas, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los puntos fundamentales que tenemos que lograr. Lo otro que tendríamos que lograr como desarrolladores, como arquitectos también en las ciudades, es lograr, digamos, yo creo que habría que reglamentar el sistema de recuperación de agua de lluvia en todas las viviendas, ¿no? Entonces, dentro del uso de suelo de cada zona,
tendríamos que lograr que el desarrollador, el arquitecto, dentro de las normas que tendría que cumplir, aparte por supuesto del uso de suelo local, que tenga que poner un sistema de recuperación de agua de lluvia en azoteas, ¿no? Y eso va a lograr con el tiempo de poder masificar esos procesos y poder lograr obviamente tener esa agua que tanto recibimos en esta época y reutilizarla, ¿no? Claro, totalmente. Y aquí entro rápidamente a otro tema que ahorita me llamó mucho la atención, donde dijiste, ¿qué pasaría si tuviera cada vivienda de nuestra ciudad, del país y de todo el mundo, si tuviera un sistema de captación de agua, ¿no? Que pudiera ser reutilizable? Seguramente estaríamos hablando de otro planeta. Pero para que eso llegue a pasar, tendríamos que hablar de otra sociedad. Una sociedad más educada, una sociedad más consciente, ¿no? Más conectada con su entorno. Tú en este caso, personalmente, por ejemplo, Luciano, ¿tú qué haces en tu diario vivir en ese tema sobre poder conectar ahora sí que con la madre naturaleza, con lo que tú creas, sin entrar a temas religiosos, lo que tú creas, pero ¿qué es lo que precisamente te hace elevar la conciencia a poder desarrollar posteriormente tu trabajo y conectar con la gente? Porque antes de ser clientes, tus clientes son personas. No, claro. Tú personalmente, ¿qué haces ante ese tipo de cosas? Mira, a mí personalmente realmente me gusta trabajar en cada lugar donde hacemos un proyecto con la comunidad local, ¿no? Más allá de que nosotros logramos con el tiempo que nos provean todo desde aquí de México, independientemente del lugar, ¿no? Porque traemos cosas de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, ya te imaginarás, de Oaxaca, sí, ¿no? Más allá de que logramos con, digamos, que para nosotros fue un gran logro a través de los años, poder proveernos prácticamente de casi todo en el interiorismo localmente, salvo por supuesto ciertos materiales que tienen que ser importados por el tipo de material, ¿no? Como lanas especiales para poder hacer los tapetes, pero los tapetes ya los fabricamos aquí en Guadalajara, o algunas telas, ¿no? En particular, y algunos acabados que todavía lamentablemente en México no se consiguen, ¿no? Pero más allá de eso, la mano de obra y la mayoría de las piezas que utilizamos en nuestros proyectos son creadas a nivel local. Entonces lo que tratamos de hacer, primero, cuando llegamos a una locación determinada, obviamente contratados a través de un cliente previamente que nos dice, bueno, tengo un terreno en esta zona o tal lugar y quiero que me desarrollen el proyecto aquí. Lo primero que hago es viajar al lugar solo, ¿no? Por lo general, en ese primer viaje y entender qué pasa en ese lugar. Okay. Cómo vive la gente, tratar de ver si se puede hacer alguna comunión, ¿no? con la mano de obra local, ¿no? Si tienen el expertise, ¿no? para poder hacer un proyecto como el que nosotros planeamos. Y más allá de eso, también luego durante el proceso, generar esa relación con el cliente, con la comunidad local y devolverles algo, ¿no? Durante el proceso también, quizás alguna enseñanza que nosotros nos llevamos de ellos y nosotros les entregamos a ellos. Claro. ¿No? Porque muchas veces aprendemos muchísimo también de esa gente, ¿no? Pues yo digo, a ver, si esta gente vivió durante tantos años aquí en este lugar, bueno, algo debe saber de cómo se comporta todo aquí, ¿no? Porque al final nosotros somos el extranjero o el extraño en ese lugar, ¿no? Así es. Y el que tiene que aprender, ¿no? Del lugar. Por ejemplo, cómo se comporta el clima, ¿no? Fundamental cuando hacemos, por ejemplo, casas de playa, ¿no? Okay. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, un pueblito muy cercano a Mérida que se llama Chuburná, precioso lugar. Okay. Pero es un pueblito muy pequeño, sí, ¿no? Y entonces tuve que entender cómo se comportaba el clima, hablando con los locales. Por supuesto, la gente que trabaja en la obra es 100% local, ¿no? Algunos vendrán de Mérida, pero la mayoría son de los pueblos de Chuburná y de los pueblos de alrededor, de Progreso, que está muy cerca de ahí también. Entonces, hablando con la gente, uno va aprendiendo, ¿no? Y cómo se comporta el clima acá, ¿no? Y entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Y mira, arquitecto, que aquí los vientos son de tal forma y durante estos meses son peores, ¿no?
Y la verdad que uno de esa forma va generando como esta relación que al final de cuentas yo creo que es muy, muy fructífera para el proyecto y por supuesto tratamos también de regresarles algo durante el proceso a la gente, no solo con el beneficio económico que se llevan a partir de su trabajo, sino también dejándoles alguna enseñanza de parte nuestra que les ayuda a ellos a vivir en sus comunidades, ¿no? Claro, ahora sí que dejando huella, ¿no? Qué importante esa labor, Luciano, porque creo que se ha llegado a perder esa parte tal vez dentro del sector, que no solamente es poder hacer un plano de un trabajo, de una obra en este caso, y simplemente trabajar e irse, ¿no? Sino dejar un legado a las personas de que puedan acordarse de ti a través de una enseñanza, como dices, que les pudiste dejar. Seguramente te vas a acordar muchísimo de esa casa en la playa por la gente, no solamente por el cliente con el que hayas trabajado, sino con la gente que se convive. Y esa parte creo que es súper importante y que hemos ido dejar de conectarnos con las personas, tener esa parte de salir un momento y poder platicar con las personas que están ahí afuera, alrededor de la obra, en este caso en la que tú puedas estar trabajando, ¿por qué no convivir un rato con las personas? Sí. Que seguramente te pueden dar seguramente muchos tips y consejos, como dices, el clima, la humedad, todo lo que es y lo que puede ser, ¿no? Y sobre todo una conexión humana, que creo que también eso es la parte fundamental. Yo creo que, por ejemplo, en este caso que estaba mencionando de este pueblito de Chuburná, cada vez que voy a la visita de obra me preparan un pescado que saben que me encanta, porque desde el primer día les dije qué pescados había. Entonces preparan un pescado frito espectacular, ¿no? Que disfrutamos muchísimo y por supuesto rodeado de todos ellos. Y platicamos, ¿no? En ese momento de repente escucho que hablan en maya, no entiendo nada, por supuesto, de lo que dicen, ¿no? Porque, sí, me imagino de ser complicado. Pero bueno, lo importante es esa conexión, ¿no? Esa conexión personal, espiritual, que se genera con la gente, y a pesar de que uno a veces habla otro idioma, ¿no? Como en este caso hay algunos de los muchachos que ni siquiera hablan muy poquito español, ¿no? Y entonces, pero se ríen, ¿no? De lo que decimos, a pesar de que nos reímos juntos, a pesar de que no entendemos lo que estamos diciendo. Claro, me imagino. Y aunque digo, como ya se dieron cuenta, pues hablamos español, pero ya creo que ya oyeron el acento de nuestro estimado invitado de Argentina. Y desde esta cuestión, tú como una persona que vive aquí en México, Luciano, vienes de Argentina, un hermoso país, también con una cultura espléndida de muchísimas cosas que hay allá en Argentina. ¿Cómo ha sido esta relación de poder incrustarte aquí en otro país que, aunque hablamos el mismo idioma, pero hay otras costumbres diferentes, y ahora tienes que seguramente esa parte que aprendiste al principio, hoy la pones en práctica en tus trabajos, como este ejemplo que nos das con esta comunidad? ¿Cómo fue para ti vivir en otra experiencia en otro país? Y pues prácticamente ya llevas muchos años acá, muchísimo. Pero ¿cómo fue en ese momento? Es muy interesante eso, porque en principio estoy cumpliendo 23 años aquí en México ahora en agosto, porque llegué en agosto de 2002. Y, wow. O sea, tengo más tiempo aquí que lo que viví en Buenos Aires, que de donde soy oriundo. Pero yo creo que depende mucho de la sensibilidad de las personas para adaptarse a cada sociedad y aprender de cada sociedad también, y ser respetuoso, ¿no? Con las costumbres, claro, y de cada lugar. Tuve la suerte que cuando estaba estudiando mi carrera, empecé a trabajar en un despacho de arquitectos en Buenos Aires que tenían proyectos fuera, ¿no? Fuera de Buenos Aires, ¿no? En Paraguay, en Santiago de Chile, en San Paulo, en Brasil. Entonces, para mí era muy natural adaptarme muy rápido a las situaciones en un lugar diferente, okay, ¿no? O sea, yo desde que eso te estoy hablando tenía
creo que empecé a viajar y a hacer proyectos fuera como tenía como 20 años, 21 años probablemente. Okay. Y como eras un pibe, como eras un pibe. Sí, y como era el único soltero del despacho, ¿no? Decían, el soltero va para afuera. Que total, no tiene familia. Entonces me mandaban a todos los lugares y la verdad que fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo, por supuesto, en cada uno de los lugares. Gente muy diferente a pesar de ser Latinoamérica, ¿no? El chileno es muy diferente al paraguayo. El paraguayo es muy diferente al brasilero, que además de tener otro idioma, ¿no? Como el portugués. Sí. O al uruguayo también. El uruguayo quizás es el más parecido al argentino, ¿no? Pero en el resto de Latinoamérica realmente no nos parecemos mucho. Entonces, sí son costumbres muy diferentes, las comidas son diferentes, los climas también son muy diferentes. Y entonces eso me ayudó mucho cuando llegué a México. Yo llegué aquí porque parte de mi familia es mexicana. Entonces ya venía de vacaciones mucho a México, me encantaba, tenía hasta amigos mexicanos, ¿no? Que los hice durante el proceso de que venía a visitar a mi familia, ¿no? Y entonces la verdad es que para mí era el lugar natural para venir a vivir, era acá, ¿no? Porque en esa época había una de esas tantas crisis, ¿no? Que se vive en Argentina, esas crisis económicas que son cíclicas básicamente. Y bueno, como obviamente en estas típicas crisis no había mucho trabajo en esa época en Buenos Aires. Y la verdad es que yo siempre tuve en mente que no iba a vivir en Buenos Aires, porque me gustaba tanto trabajar fuera, ¿no? Y haber conocido a tanta gente diferente, de diferentes lugares. Y tenía muy claro, creo que desde que tenía 15, 16 años incluso, que iba a vivir fuera de Buenos Aires. Entonces, en el momento que me tocó elegir, digo, para mí fue muy natural venir y decir voy a vivir en México, ¿no? Y en ese momento hablo con mi familia local y les digo, voy para allá, así que voy a empezar a tirar currículums a ver dónde consigo trabajo. Así que bueno, desde esa época empecé a trabajar primero en un despacho que me acogieron muy bien aquí en México, de unos muchachos casi de mi edad, de aquella época. Y bueno, ahí empecé mi carrera como arquitecto. Genial, Luciano. Y también qué interesante, dado el tema de cuando viviendo en un contexto latinoamericano y que nos están escuchando de muchas partes de Latinoamérica, y seguramente muchos que han tenido la oportunidad de viajar y conocer otros países dentro de Latinoamérica, no yéndonos ni a Europa ni a Estados Unidos, ¿no? Porque hablando del idioma en el que estamos, pues hace 20 años todavía las familias, como decimos aquí en México, eran unos muéganos, ¿no? Eran familias muy unidas donde era difícil desprenderse. Hoy en la actualidad, pues ya los chicos ya vienen con una revolución de precisamente querer comerse el mundo y poder salir, explorar nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevas ciudades. Pero en el contexto en el que nosotros vivíamos, y me incluyo porque así como tú, yo tuve la experiencia de vivir 11 años en Costa Rica, también un hermoso país que también tiene una naturaleza excelente, exquisita, y que es luego complicado, ¿no? En este caso, para nosotros en esos tiempos, seguramente para tu familia no fue nada sencillo el poder vivir que su hijo se iba y muy lejos, sí, ¿no? Claro. De muy lejos. Pero tú qué puedes en este caso también comentarle y compartirle hoy a los chicos de hoy, a esos que quieren ser hoy arquitectos precisamente, que quieren conocer nuevas habilidades, nuevas experiencias. ¿Qué les puedes decir hoy a esos chicos? Hoy tú ya como un empresario exitoso, reconocido en el mundo, ¿qué podrías decirle a esos jóvenes hoy? Yo creo que la experiencia, por suerte, ¿no? Ahora tienen muchísima más facilidad que nosotros, ¿no? A su misma edad, para poder viajar, ¿no? Y conocer nuevos lugares. Para mí, cada viaje es una experiencia nueva y cada viaje aprendo muchísimo, por eso trato de viajar mucho. He tenido la suerte de viajar por trabajo, ¿no? En cada uno de los proyectos, y eso me ha ayudado a conocer muchos más lugares. Pero creo que de todas formas, yo lo que hago, por ejemplo, cuando estoy empezando un nuevo proyecto o más de un proyecto, y a veces que me tocan empezar a la vez,
digo, ¿cómo voy a conceptualizar esto? Necesito concentrarme y absorber un poco más de creatividad de la que podría absorber en el día a día en mi oficina o en los lugares donde estoy, ¿no? Normalmente diario. Entonces lo que hago es me voy de viaje, ¿no? A veces no importa el lugar, ¿no? Porque uno diría, bueno, si voy a hacer un proyecto de playa, bueno, me voy a una playa. No, hago completamente lo contrario, ¿no? De repente me encanta ir a una ciudad y simplemente sentarme y ver a la gente pasar y entender qué pasa en esa sociedad tan distinta a la nuestra quizás aquí en México, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es una inspiración fundamental. Yo creo que los chicos tienen que tratar en lo posible de viajar, de absorber todas esas experiencias, porque cada una de esas experiencias de las diferentes culturas y de los diferentes lugares es parte de lo que nosotros vamos a integrar en los proyectos y lo que vamos a expresar, ¿no? En cada uno de los proyectos que hagamos, ¿no? Y es inspirador, ¿no? Siempre es inspirador justamente cambiar de ambiente. Simplemente el cambiar de ambiente y conectar con otro nuevo es realmente inspirador, y yo lo utilizo mucho hasta el día de hoy. Recarga, ¿no? En este caso creo que recarga energéticamente, espiritualmente, la mente, ¿no? Te termina de dar otra visión y llegas con más energía, con más ganas, ¿no? A poder desempeñar nuevos desafíos, nuevos proyectos en este caso. Interesante. Y precisamente hay otra parte que también pude conocer de ti, Luciano, porque este es un espacio, como ves, Smart Minds también nos encanta mucho conocer no solo el tema de ciudades inteligentes, sino que también podamos conocer o qué opinan, en este caso, nuestros invitados de la tecnología. Y vi que tú también en tus proyectos ya estás incluyendo herramientas de transformación digital, la inteligencia artificial, etc. ¿Cómo lo estás haciendo? Nos gustaría saber cómo lo haces. ¿A dónde crees que va la inteligencia artificial específicamente en tu sector? Si quieres compartir algo de manera global, pues por supuesto nos encantaría escucharlo, pero sí conocer cuál es tu visión y tu opinión con respecto al uso de la inteligencia artificial en tu sector y a dónde crees que todavía puede llegar. Sí, en principio creo que la inteligencia artificial es una excelente herramienta, ¿no? No hay que tenerle miedo, como creo que la mayoría de mi generación por lo menos le tenemos un poco de miedo todavía. Pero es una excelente herramienta, hace que, digamos, los procesos, independientemente del rubro en el que estés, sean mucho más eficientes y mucho más integrales, ¿no? Claro. Hoy se puede llegar mucho más rápido a tener una base, digamos, de datos y de conocimiento que lo que llegabas antes, ¿no? Hasta en minutos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta extraordinaria en principio, pero de todas formas la creatividad nunca va a estar reemplazada por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, utilizarlo como herramienta, como nosotros empezamos hoy en día a utilizarlo en nuestro despacho, pero la creatividad tiene que ser el ser humano, ¿no? Eso no se lo podemos dar a la inteligencia artificial para que nos lo resuelva. Siempre pienso que la parte espiritual es parte de esa creatividad, y la parte espiritual una máquina no la va a generar, ¿no? Así es. Entonces, y el entendimiento entre nosotros, ¿no? Entre las personas, también es fundamental para poder crear. Entonces, eso es la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, más allá de que la inteligencia artificial la utilicemos, por ejemplo, para renderings, hoy en día, que es lo que hacemos en nuestro despacho, o para las maquetas, que incluso hoy nosotros seguimos haciendo las maquetas a mano, pero ¿qué pasa? Le decimos a la inteligencia artificial, a ver, hazme la maqueta 3D para que entendamos a ver si nos equivocamos en algo, ¿no? Claro, claro. Entonces eso nos hace más eficiente el proceso de hacer la maqueta, pero la seguimos haciendo a mano, claro, ¿no? Obviamente con corte láser y todas las herramientas que tenemos hoy en día a la mano, pero pegando los pedacitos y armándola, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros, para lo que estamos utilizando hoy en día. Estamos también haciendo las presentaciones cada vez más con realidad virtual, ¿no? Estamos ya ahora experimentando con estos visores de realidad virtual. No soy fan de eso, la verdad, pero a la gente le encanta, Claro, ¿no? claro.
yo a veces veo un proyecto que me lo dan en el visualización y me mareo, ¿no? Digo, no, sáquenmelo. Yo me lo visualizo mejor en mi cabeza. Pero a la gente le gusta poder ver su proyecto ya, digamos, de una forma virtual. Mucho, quizás yo me imagino que obviamente se entiende mejor también a veces para qué pasa en ese espacio para nuestros clientes. Entonces, bueno, es una herramienta que nos tenemos que adaptar, ¿no? a las cosas que van saliendo y la tecnología que se va generando, ¿no? Y cada vez más rápido, ¿no? Entonces, obviamente, siempre tenemos que estar al día. Claro, por supuesto. Y tú como arquitecto que eres, y digo, porque también seguramente se preguntarán que ya nos cambiaron al doctor Hugo Isaac, ¿no? Que es el anfitrión que siempre ha venido en este tipo de podcast, que él es arquitecto, además de mi amigo y hermano, él también arquitecto como tú, pues me ha tocado ver que siempre está creando cosas y lo veo dibujando, también es así como de la vieja escuela como tú, etcétera. Entonces veo que pues esta mente creativa, ¿no? Que tienen los arquitectos, a veces otros lo manejamos más desde un tema más de cómo funciona el cerebro, ¿no? Digo, al final cada quien, como dicen aquí en México, zapatero a tu zapato, pero quisiera hablar sobre la creatividad precisamente, y llego al tema que me ha tocado vivir con el doctor Hugo Isaac, tu arquitecto, preguntarte, ¿la creatividad nace, se hace? ¿Hay ejercicios para poder fomentar la creatividad? Si hay ejercicios, ¿cómo lo haces? Me gustaría mucho saber qué opinas sobre ese tema de la creatividad. Mira, creo que la creatividad en parte es una parte, hay algo genético, que todos tenemos dentro, ¿no? Y como el que nace para jugar al fútbol o a algún deporte en especial, viene genéticamente ya cargado con eso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La creatividad se puede trabajar y se puede, obviamente, estimular, ¿no? Pero también hay una parte fundamental que es genética, ¿no? Por eso hay, desde niños, ¿no? Hay muchos niños que son muchísimo más creativos que otros, ¿no? Aunque creo que esencialmente el ser humano digamos, en esa etapa de niñez es mucho más creativo que en el resto de las etapas, ¿no? Pero creo que eso pasa justamente porque se desliga del entorno, ¿no? El niño no entiende que no hay juicios, ¿no? No hay prejuicios, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo, que algunos son mucho más jóvenes, y a los que no también, que me piden un consejo. Hay que desligarnos de eso, ¿no? Para ser más creativos. Hay que meterse en la cabeza de un niño, ¿no? Y no te importa el que dirán, hay que arriesgarse, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando uno empieza también a jugársela un poquito más y a ser más creativo, ¿no? Por supuesto también hay formas de fomentarla, digamos, como de elevar esta creatividad, ¿no? Hay ejercicios de meditación. Yo no soy, la verdad, fan de la meditación, no lo hago, pero sé que mucha gente sí, ¿no? Yo de por sí tengo una personalidad hiperactiva, entonces me cuesta mucho a veces bajarle 2 rayitas, ¿no? Pero sí, me han recomendado mucho mi familia, especialmente, que tengo que meditar. La verdad todavía no lo he hecho, en algún momento de mi vida lo voy a hacer. Por lo menos lo voy a intentar. Llegará el momento. Sí, llegará el momento. Genial. Pues la verdad ha sido divertido, ha sido muy interesante poder aprender de tu perspectiva, de tu visión, Luciano. La verdad me ha encantado mucho. Como te digo, yo soy más de otro tipo de maneras, ¿no? Por lo que yo me dedico, y para mí poder conocer también otro arquitecto y tan exitoso como tú, de cómo ha visto la vida, las visiones que tiene ante las ciudades, el hábitat, la sociedad, de lo que hoy vivimos. Veo que sigues manteniendo ahí un niño
interior, ¿no? Que haces mucha conexión con los niños, con los chavitos, como decimos aquí en México. ¿Qué quisieras comentar a través de tu pensamiento, de tu opinión, algo personal que tú nos quisieras compartir de todo esto que hemos platicado, alguna experiencia que has tenido para terminar este gran programa? Bueno, yo creo que la verdad que antes que nada muchísimas gracias de nuevo por la invitación, la verdad que la pasé genial, estuvo espectacular y me divertí mucho también. Pero bueno, la verdad es que creo que lo más importante que tenemos nosotros como arquitectos y digamos como generadores de nuevos proyectos es poder transmitir esto que estuvimos hablando, ¿no? De la conexión con el lugar, que para mí eso es fundamental, ¿no? Tratar de que las nuevas generaciones de arquitectos vayan al lugar, lo estudien, ¿no? Lo vivan, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado hace no mucho, ¿ya? Un proyecto en Bacalar, ¿no? Que es un lugar espectacular y que también tenemos que cuidar mucho medioambientalmente. Sí, cierto. Y lo que el cliente que me contrató, que contrató el despacho, me acompañó en el primer viaje para poder decirme dónde iba el proyecto, porque era un terreno en el medio de la nada, ahí en el medio de la selva en Bacalar, precioso por cierto. Y me llevó y fuimos juntos a ver el terreno y que él me explicó cuál era su misión también para el proyecto. Y yo le dije, yo me traje mi carpa. Le digo, si quieres te quedas conmigo a dormir aquí. No, pero vamos al hotel. Sí, te acompaño al hotel el primer día, ¿no? El primer día voy contigo al hotel, comemos, pero... Y te regresas a México. Yo me quedé un par de días en el terreno, ¿no? Acampando. Luego la invité a mi esposa medio regañadientes también, la acampamos, que es la arquitecta Sandra Weinberg, que es mi socia. Y estuvimos acampando ahí un par de días. Entonces, ese tipo de vivencias yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros como arquitectos, ¿no? Tratar de integrarnos y vivir, digamos, el proceso con la gente local y con el lugar. De esa forma vamos a lograr que el lugar se siga cuidando a pesar del proceso constructivo, ¿no? Que lo lleguemos a querer para cuidarlo también, y también, por supuesto, lograr aportar algo tanto en la parte de sustentabilidad como en la parte socioeconómica con la comunidad local. Oye, estábamos hablando de cerrar, pero me gustaría, si tú me lo permites, que me pudieras platicar precisamente de esta parte que muy elemental en tu vida, en todos los sentidos, no solo profesional, sino también de familia, que nos puedas platicar un poquito más de tu esposa, porque acabas ahorita de decir, ella también es parte del despacho. ¿Cómo fue que la conociste? Si ya fue aquí en México, ella en qué proyectos te ha acompañado, cómo es la relación, en este caso laboral, porque ahora sí que pueden ser socios en la oficina, pero pues ya en la casa cambian los roles. Platícanos un poquito de esto. Sí, claro, con mucho gusto, será un placer. Bueno, con Sandra nos conocimos aquí en México. Sandra es arquitecta también, venía de Nueva York. Sandra es venezolana, pero vivió prácticamente su última etapa antes de México en Nueva York, y creo que, si mal no recuerdo, a unos 7 años antes de venir a residir a México. Y nos conocimos aquí apenas ella llegó. Yo creo que ella cumple 22 años. Llegamos creo que en el mismo mes exacto, pero ella llegó un año después que yo. Ella llegó en el 2003 y yo llegué en el 2002. Y cuando llegó aquí, ella como arquitecta siempre lo que tuvo en su cabeza es crear una empresa de interiorismo, ¿no? Okay. Entonces lo que vino es a poner una empresa, justamente un local de muebles que ella diseñaba, ¿no? Que era su especialidad y siempre la fue. Y entonces, a través de amigos en común, Sandra estaba buscando un arquitecto que le construya su local, porque ella lo iba a diseñar, pero no conocía a nadie aquí, ¿no? Entonces dijo, bueno, necesito un arquitecto que me construya el local, ¿no? Entonces, a través de un amigo en común me recomiendan con ella. Ok. Y ahí fue donde nos conocimos, y bueno, durante el proceso, digamos, de la obra nos hicimos muy amigos. La verdad que
conectamos muy bien, tenemos gustos muy similares en cuanto a diseño y arquitectura, y creo que en general en todo también por eso finalmente somos pareja. Así es. Y bueno, a partir de ahí nació la relación y luego, antes incluso de casarnos, creamos el despacho, que es el que hasta el día de hoy tenemos, y siempre fuimos socios. La verdad es que trabajamos muy bien, siempre tuvimos roles diferenciados, pero al mismo tiempo no, porque a los dos nos gusta diseñar la arquitectura y el interiorismo, a los dos, ¿no? A mí siempre me gustó también diseñar muebles, ¿no? Entonces, y los dos tenemos muy buena experiencia en esas cosas también. Entonces, lo que logramos justamente a partir de esta sociedad es que se logre un proyecto al 100% complementado entre la arquitectura y el interiorismo, porque cuando yo empiezo a diseñar la parte conceptual arquitectónica, que es por donde arranca el proceso, al mismo tiempo pensamos qué va a haber en cada espacio, ¿no? Claro. En cuanto a mobiliario e interiores. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una excelente relación en el sentido laboral. En el sentido no laboral a veces hay, como en todas las parejas, exactamente, esos desajustes, ¿no? Le digo yo. Pero bueno, la verdad que el proceso, más allá de las tensiones que genera cualquier proyecto y cualquier proceso de obra, particularmente, siempre llegamos a un acuerdo para el bien del proyecto y también para disfrutarlos juntos, ¿no? Genial, interesante. Oye, ¿y qué consejo puedes dar para todas esas parejas emprendedoras, precisamente para que evitar lo más posible conflictos, llegar al destino que es la meta de consolidar una empresa? Ustedes llevan ya un gran tiempo trabajando juntos. ¿Qué consejo podrías dar en ese momento? Porque, reitero, o sea, debe ser seguramente un tema complicado, ahorita lo acabas de decir, pero ya con base a tu experiencia, ¿qué consejo podrías darle a esas parejas que están emprendiendo cualquier tipo de negocio y que bueno, existen estas dificultades? Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, en el negocio cada uno tiene que tener su rol y su espacio, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros, cada uno tiene su equipo y se cruzan esos equipos constantemente, ¿no? Interesante. Porque obviamente tienen que estar retroalimentados, ¿no? El equipo de arquitectura y el equipo de interiorismo. Pero cada uno tiene su rol, ¿no? Más allá de que yo soy el director general, ella es la directora de interiorismo. Ella interviene en arquitectura, critica la arquitectura, dice esto le parece bien, no le parece, y siempre hay que dejar ese espacio y cada uno tiene que respetar esas decisiones, sin ponernos necios, que los arquitectos somos necios de por sí y me asumo como uno, y bueno, creo que esa conciliación en principio en el negocio es fundamental. Ahora, cuando uno llega a su casa o al ámbito familiar, que cualquiera que sea, se acabó el negocio, ¿no? Claro. Ahí somos papá y mamá, sí, o marido y mujer, ¿no? Y cada quien también tiene su rol y se deja de hablar de lo que pasó o lo que pasa en el negocio, ¿no? En los proyectos. Por supuesto, nunca va a faltar la plática de arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura es una pasión que llevamos los dos dentro, ¿no? Entonces, incluso cuando viajamos, que lo hacemos también juntos, muchas veces, aunque también nos damos nuestro espacio y a veces cada quien hace un viaje solo, ¿no? Cada vez que viajamos vamos a museos que compartimos, por supuesto, el gusto por el arte, ¿no? Vamos a sitios patrimoniales, a sitios arquitectónicos especiales, o a algún edificio, algún arquitecto que a nosotros nos gusta, ¿no? O que seguimos. Entonces, esas cosas también, como son gustos en común, también se comparten, ¿no? Entonces, bueno. Seguro, claro. Pero bueno, yo creo que esa es como la base, ¿no? Que cada quien tenga su rol, cada quien tenga su espacio. Y yo creo que eso ayuda mucho a la armonía de la relación. Genial. Muchísimas gracias, Luciano, por compartirnos esto. Y bueno, ahora sí, amigas y amigos, pues este ha sido el fin de esta gran entrevista. La verdad, nuevamente muy agradecido contigo, Luciano. Agradecido con todos los que nos escucharon, y los que nos escucharon. Espero que haya sido de su agrado este espacio
diferente, este espacio diverso, este espacio disruptivo, que es lo que siempre buscamos para ustedes, entregarles un espacio de calidad, que vengan personas de esta talla a poder compartir un poquito de su vida, de su trabajo, de su experiencia, de lo que ven en el mundo, en la sociedad, y eso es lo que siempre buscamos en Smart Minds. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente pues el haber estado con nosotros. Nuevamente, gracias, querido Luciano, por esta oportunidad de conversar contigo. Y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. A nombre de el anfitrión que siempre ha estado, el doctor Hugo Isaac, yo soy Ernesto Valdés. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias.